pensado como excepción... Espera, Juan, espera, no bebas. No bebas. Porque he pensado como excepción que hoy estaría muy bien tomar un vino. Un buen Chianti. Es un buen Chianti. ¿Es Chianti o Chianti? Pues yo creo que es Chianti. ¿Es Chianti o Chianti? Sale separado, ¿no? Por sílabas. Chianti. No sé Chianti. Ah, es verdad. No, sí, no hablaré así. de esto delante de Juan. Es así. Juan, ¿lo abres tú mientras yo voy hablando con Dani? Por supuestísimo que sí. ¿Por qué has elegido esta peli, tío? Pues, bueno, claro, varios motivos. Yo diría, o sea, principalmente porque para mí, Silencio de los Corderos como que inaugura la que para mí es la década más prodigiosa del cine. La década más guay, donde existen las películas más desenfadadas, más eclécticas, más divertidas, más terroríficas. Yo cuando he estado en momentos bajos de mi vida, cuando he estado un poco en la mierda, o cuando estoy en la mierda, siempre recurro al cine, siempre a las pelis, y siempre mi algoritmo interior siempre me acaba recomendando la década de los 90. Es que los 90 es como una rebelión ante ese cine un poco más infantilizado que tuvo los 80. Los 80, incluso el cine de los 70, que es donde están las grandes películas, cuando el cine se convierte en aperturista, cuando rompe con lo que hay, con los estudios, pero para mí los 90 es donde están las pelis más desinhibidas, macho. O sea, los 90 empieza con El Silencio de los Corderos, acaba con Matrix, Sí. alumbra, o sea, una década que alumbra a Tarantino, ¿no? Claro. a David Fincher, aquí en Europa el Dogma 95, a Ales de la Iglesia en España. O sea, una década en la que Sylvester Stallone y Schwarzenegger hacen comedia y a Batman le ponen pezones. O sea, hombre, claro, no. ¿Qué es eso? No, los 90 fueron la libertad. O sea, fueron, sí, la libertad la magia. absoluta. Sí. Hablando de comedia, tenemos comedia física aquí en la pista número 2. Tenemos Juan? comedia física. Fíjate que me han dicho, ¿te lo abrimos? Digo, no, que lo abra Juan en directo, que me parece que va a ser lo que nos va a dar la gloria. Y efectivamente, He de decirte... Juan que, es un seductor, ¿eh? Yo te estoy imaginando en una cita... ¿Sabéis qué pasa? Que Arturo no bebe vino. No. Nunca, Lo digo. jamás. Como Drácula. Y se nota muchísimo en que este sacacorchos viene hasta con herrumbre. Sí, lo he traído de casa. No tiene Y filo, no está muy usado, sí. Está justificando que por el hecho de que el sacacorchos no tiene filo no puedes abrir la botella. ¿Esto es lo que estás queriendo...? Bueno, es un poco lo que estaba pasando. Esto iba a ser más rápido, ¿vale, Dani? Pero, No. pero está guay porque nos ha dado para hablar Es de... tan magnético como mirar a Aníbal Lecter. De hecho, yo creo que... Es verdad. No puedo dejar de... Mira. ¡Wow! Mira, es ¡Come que- on! Ya está. Pero se lleva al público Fíjate, de calle, ¿eh? Lo has visto, ¿eh? Fijaos lo bajo que está el nivel en este programa, que estáis aplaudiendo a un adulto funcional. Sí. Perdona, no tenemos presupuesto del hormiguero, pero hemos dicho, vamos a ir haciendo como pequeñas acciones en plató y nos ha parecido que esto era Juan abriendo una... Es bueno, ¿no? Joder. Bueno, yo os sirvo Esto si va- queréis y si no, pues tenéis agua. Esto ¿eh? vale para hacer un pollo asado, pero para otra cosa. No, nada, he comprado el mejor que había en el bazar de debajo de mi casa. El mejor, he dicho, el más caro que tengas. Dice 4 euros, digo, como estos. ¿Sabes? Y ya está. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que pasa con esta peli, los que la vimos en su día en el estreno, es que nos pilló un poco descuadrados. No estábamos acostumbrados a cine americano con ese nivel de crudeza que tiene la peli, ¿no? Crudeza, y que otro de los motivos es que es una peli en la que todo está bien. Todo es perfecto, desde el guión adaptado hasta el último de los figurantes, y por no hablar de la lección de cine que supongo que lo comentaremos ahora, la forma de planificar, el espíritu que tiene la película en cuanto a narrativa y cómo te deja. Sobre todo es una película un poco alucinada también. Tú la ves y dices, ¿qué han hecho conmigo? ¿Dónde han puesto esa cámara o dónde me han puesto a mí como espectador dentro de la peli para que yo salga como tan hechizado? Y creo que Jonathan Demme, el director, tiene mucho que ver en eso. Sí, ¿y dónde está eso? Porque es verdad que la película empieza e inmediatamente se produce un hechizo, estás dentrísimo. No sé, Juan, tú... ¿Dónde crees que está el secreto? Yo creo que está... Lo primero... Mi tesis es que está mucho más en las cosas que dejan por contar. Juan, adelante. En la ilusión hay parte de ello, pero creo que todo comienza con una historia
extraordinariamente bien escrita y extraordinariamente bien contada. Si hay algo más perfecto todavía que las actuaciones de Jodie Foster y de Anthony Hopkins, Anthony Hopkins se llama así. es el guión alucinante. O sea, este guión es impecable, sobre todo porque además tú partes de la presentación de esta protagonista, de Clarice Starling. La vemos en este bootcamp del FBI que hay en Virginia, y la vemos corriendo junto a un montón de tíos, la única, y entrando en un ascensor sudada junto a un montón de señores, y tú sientes una empatía instantánea por ella. Entonces, en el momento en el que Jack Crawford, su jefe, le presenta a una becaria, porque todavía no es agente... Está intentando... Claro, no es agente de pleno derecho, ella quiere graduarse, efectivamente. El momento en el que la vemos entrar en el despacho, una presentación que no puede ser más clásica, con un mentor que le está obligando a cruzar el umbral, a ir a un lugar en donde va a aprender cosas y a donde no quiere ir, por otro lado, ahí tú tienes una empatía instantánea, tenemos una conexión instantánea con la protagonista. Entonces, a partir de ese momento, tú ya eres Clarice Starling y tú ya estás haciendo ese descenso a los infiernos del que simbólicamente te hablaré después. Bueno, ya está, el rey del clickbait, ¿eh? ¿Has visto? Beberé un trago de vino. Bebe un trago de vino, por favor. Dani, toma agua, toma. A ver. Toma agua, que tengo creo aquí que no es debajo. muy bueno. Igual no he tenido buen... Ah, pero es lo que necesito para seguir con esto. Esto en el Corte Inglés no te lo venden. No. Esto es de bazar. Solo calité. De bazar cutre. Tú decías que te habías leído la novela hacía poco, ¿no? No, yo me he leído las memorias, coincide porque tenía muchas ganas de leerme las memorias que acaba de sacar Anthony Hopkins. Yo como actor, pues hay algo en ese señor y sobre todo en este trabajo suyo que considero que todos los que nos dedicamos a esto porque creo que además tiene mucho que decir él sobre ese personaje y ese trabajo en concreto. Todos lo hemos visto, todos lo hemos admirado y a mí me apetecía mucho saber cómo lo acometió. Y luego comentaré un par de cosas porque he vuelto a leerme hoy el capítulo, que por cierto... Pero otro con el clickbait. ¿Podéis contar algo ya? Pues mira, el capítulo... Es que claro, luego voy a contar, creo que empezar por ahí, que empezar por Anthony Hopkins, por Aníbal, es como, joder, lo más evidente de esta peli que es que tiene tantas cosas que a mí me flipan. Y diré que una de las cosas que más me flipan, por supuesto, Jodie Foster es la mejor partener que puede... Es una cosa fascinante, pero incluso ella... Dice de esta peli que le jode un poco porque piensa que ha pasado la historia como que la perspectiva de la peli es la del monstruo, la de Aníbal Lecter, lo importante en la peli y tal. O no lo importante, la perspectiva de la peli no es la de Aníbal y ella cree que no. Evidentemente la perspectiva es la de la mujer policía que quiere cambiar el mundo, que quiere pillar al asesino, que quiere hacer el bien. Esa es la perspectiva de la peli. Lo que pasa es que también dice Jodie Foster que reconoce que a pesar de eso, ella reconoce que lo guay de la peli y la parte buena es el monstruo. O sea, la perspectiva no es la del monstruo, es la suya. ¿De verdad pensáis eso? Porque yo no te lo Bueno, lo piensa Judy. Ah, Judy, que vosotros, claro, entre actores os tratáis de... Claro. La Fosti. La tiene así en la agenda del móvil. No. O sea, de hecho, creo que hay una cosa... de la película, que cuantas más veces la ves, además, más te cala, y es el hecho de que no es, desde luego, un viaje hacia la luz bajo ningún concepto. Creo que ella es alguien que tiene un objetivo y que negocia con el mal para salirse con la suya. Así que no estoy muy seguro de que ella no se deje pelos en la gatera. Creo que la perspectiva del monstruo no es la de vamos a rechazar al monstruo y por tanto vamos a hacer de este mundo un lugar mejor, ¿no? Ella tiene un objetivo, tiene una misión, la cumple, pero para cumplirla tiene que descender, tiene que negociar y tiene que perder una enorme parte de su inocencia, creo, en el camino. Así que yo creo que por desgracia es la perspectiva del monstruo y es la perspectiva de la oscuridad. Sí, evidentemente Anthony Hopkins cuando aparece en pantalla se devora todo. De hecho, 16 minutos de 118. Está solo 16 minutos en la película y da igual. La primera vez, sobre todo, que la ves, yo creo que esta es de esas pelis que según la vas viendo, le vas dando efectivamente el sitio a Clarice y vas entendiendo un poco que la historia que se cuenta realmente es la de Clarice. Y de hecho, luego hablaremos, ¿no? Pero para mí uno de los momentos más impactantes de la...
Es verdad, claro, es clickbait, es verdad. No, pues lo cuento ahora. Uno de los momentos más impactantes de la película es cuando ella cuenta su historia. De hecho, el título está basado en su historia, esa historia en la que ella escucha a los corderos por la noche y ella está buscando el silencio de los corderos. Por primera vez en mi vida, y esto te va a encantar, Juan, igual a ti también, me he dado cuenta de que lo que está contando es la historia de Batman. Me gusta mucho. Clarice Starling desarrolla, por favor. es Batman. Ajá. Y os lo voy a contar y vais a decir, por eso él está donde está y vosotros estáis pues buscando la vida por ahí. Ella tiene un padre justo, honesto, Granjero. que pierde la vida. No, el padre no es granjero, el padre es policía y pierde la vida injustamente a manos de un ladrón que intenta detener mientras está cometiendo un robo. La madre ya estaba muerta y ella se queda huérfana, la llevan a un... Se queda huérfana, ¿vale? La llevan. Se queda huérfana, Juan, ¿vale? Estás a un paso de decir que Juan es Batman. Juan es... No. Cuidado. O el Joker. Cuidado por los derroteros. Después de verle con el vino, creo que es el Joker, pero... y su sueño o su obsesión con encontrar el silencio de los corderos es muy parecido al que tiene Batman. Es evitar que se vuelva a repetir una situación como la que mató a mis padres o la que mató a mi padre. Buscar de cualquier manera, hasta la enfermedad, la paz, que no haya monstruos sueltos, aunque tenga que esforzarme. Es que el entrenamiento que vemos al principio es el entrenamiento que podemos ver en Batman Begins. Es ese entrenamiento de una persona que tiene una misión y que está dispuesto a negociar con el mal con tal de que todo esté bien, con tal de que todo esté parado. Y perdóname que te diga, pero esto creo que no ha llegado nadie a esta conclusión. Y por una razón buena. Es por algo, efectivamente. Efectivamente, gracias. 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 Que se aplauda a la ignorancia en este programa. Y tiene que ver con lo de la perspectiva que comentaba ella, de buscar el bien, la paz, o por lo menos la paz consigo misma. Claro. Bueno. Adelante, Juan. Entonces, ya que hemos hecho una analogía, vamos a hacer una buena. La analogía evidente, y además la que estaba en la cabeza de los guionistas, era la de Dante y Virgilio y el descenso a los infiernos. Bueno, si piensas discutible. Si piensas un poco, a lo mejor no lo tienes tan fresco como Batman Begins, pero si piensas un poco... Vas a comparar a Virgilio con Frank Miller, venga ya. Batman contra Dante. Si piensas un poco en la Divina Comedia, te darás cuenta que va perdido por las tinieblas de la vida nuestro querido Dante, y se encuentra con una bestia, una fiera. Doré lo pinta como un leopardo, ¿vale? Aquí podía ser Buffalo Bill. ¿Vale? Él tiene que cruzar una puerta, pero no puede hacerlo solo. Ajá. ¿No te está gustando lo que te estoy diciendo? No. Que no lo he leído, Juan. Entonces, si vas buscando que yo te confirme lo que ha pasado en el libro, no me he leído la Divina Comedia. Yo te cuento. He leído la comedia, pero... Él tiene que cruzar una puerta, pero necesita un guía. Ese guía es Virgilio. Virgilio es un pagano. Él puede cruzar la puerta del infierno, pero jamás puede alcanzar el paraíso, porque a ojos del cristianismo es un hereje, hereje no, pero es un pagano, es una persona que no puede ir al cielo. Sin embargo, sí que conoce bien sus caminos por el infierno. Y conoce bien que hay que ir descendiendo y descendiendo y descendiendo, ir navegando, hasta que eres capaz de llegar al monstruo de la última pantalla, que en la Divina Comedia es Satanás, que está en el círculo helado del infierno, con sus pies apoyados sobre un escabel, que es Judas. Y esto en Batman sería el pingüino, ¿no? Si está en un helado. Vale. Sí, de hecho, cada vez, cuanto más te hablo de la Divina Comedia, más pienso que el silencio de los corderos es Batman. La cuestión
Es que nuestro Virgilio, evidentemente, que es admirable, que es un poeta admirable, que es una figura a la que Dante mira hacia arriba y a la que considera superior, es evidentemente nuestro Aníbal Lecter, que conoce bien cómo tiene que ir descendiendo a los infiernos y que también tiene su propósito oculto para ayudar a Dante en este camino, al igual que lo tiene Clarisse para dejarse ayudar por Aníbal Lecter en esta historia. ¿Qué te parece? Bueno, como analogía, yo te propongo que... No, yo lo que he visto es Batman, un aplauso, Virgilio, ¡buah! ¿Sabes? O sea, yo en populismo he ganado. En populismo he ganado. Es verdad que tenemos tanto el presentador como el público que nos merecemos. Exactamente. Y el invitado, también, ojo, que hoy hemos hecho un completo. Dani, tú interven, o sea, no, ya has visto lo que es, ¿vale? ¿Virgilio bien? Virgilio bien, Virgil bien. Virgil guay, ¿no? Yo soy más de Daredevil por lógico color de pelo que de Batman, pero bueno. Pero mira, volviendo a Aníbal Lecter y lo que me preguntabas del capítulo en el que él habla de Silencio de los corderos, ¿no? Que por cierto, el capítulo se llama Abbas y un buen Chianti. Claro. Pues ahí habla de cómo se preparó el personaje, cómo le llegó el guión. Él estaba haciendo Madame Butterfly en el teatro y de repente le llegó un guión de una película pequeñita y tal, y dice, bueno, sí, yo quiero hacer una película en Hollywood, a ver qué tal. Dice que leyó 5 páginas y a la quinta llamó a su repre y le dijo a su agente, y le dijo, hay una oferta en firme, porque si la hay, esto es lo mejor que he leído en mi vida. O sea, el tío lo vio claro desde el primer momento, que muchas veces no pasa eso. Y luego también te cuenta todo lo que hizo imaginando cómo interpretaría él ese papel, ¿no? Porque para mí los buenos actores, o lo más importante, o lo único importante realmente que tiene que tener un actor es imaginación, a la hora de currar, imaginación. Y seguro que Aníbal Lecter en el libro y en el guión estaba precisamente escrito y definido, pero eso hay que interpretarlo. Y el tío fue cuando empezó a tener las ideas. Y empezó a ver qué podía rescatar de su propia vida para interpretar a Lecter. Claro, poca broma. Y cuenta muchas cosas que son muy interesantes. Me acuerdo, habla de Drácula, habla del gesto de Abbas y un buen Chianti, y el gesto famoso que hace luego de... Eso lo pilló de Drácula. Lo pilló de Drácula en el momento en que leyó cuando Jonathan Harker se está afeitando, que curiosamente, año y medio después, hizo la peli. Él estuvo en la peli haciendo de Van Helsing, sí, es verdad. En la escena famosa con Gary Oldman haciendo esto. Y ese gesto nace de ahí, nace de Drácula. Y nace también de su miedo a una araña, que su padre era panadero, dice que en la panadería siempre, él durante una época veía una araña, que lo que más pavor le producía era la quietud de la araña. Que la araña le acojonaba porque estaba quieta, porque él no sabía cómo. Entonces se quedó con la cosa de la quietud, que vemos claramente en Aníbal Lecter. Y luego en las memorias de la hija de Stalin. Ah, mira. Porque dice la hija de Stalin. Todo referentes de terror. Mi padre era, cuando perdía los estribos, era una buena señal y todo iba bien, y cuando sonreía estabas muerto. Amigo. Que mira. me parece una frase mira, como Rodrigo para Cortés. recogerlo. Para Aníbal. Oye, me gusta Rodrigo el Caníbal, me sí. gusta mucho. ¿Cómo te imaginarías tú? Imagínate, vamos a hacer un ejercicio. Tú imagínate que te aterriza el guión que no has visto esta película. ¿Cómo te imaginas tú a Aníbal Lecter? ¿Qué harías tú para...? ¿Qué trabajo harías? ¿Qué trabajo? Trataría de oler muchas cosas, de probar muchos sabores, porque creo que eso se ve en el personaje. O sea, yo creo que el personaje en el libro, yo no me he leído el libro, ni me leí el guión, pero a mí me gusta, cuando me leo un personaje, pienso en aromas, pienso, este tío que huele. Yo estoy haciendo ahora una obra de teatro en la que es un tío muy de campo y tal, y cuando lo vi me fascinó porque olí a brezo, a tierra mojada, a pólvora de la escopeta, un tío es un poco puertorraco, por así decirlo. Y yo supongo que cuando tú te lees Aníbal Lecter, mira, hay cosas imposibles, que cuando eres un actor mediocre o no eres el puto Anthony Hopkins, dices, si yo hago... O sea, yo veía El silencio de los corderos y a esos momentos que hay un par en la peli en los que Anthony Hopkins hace como... y huele el ambiente, es un primer plano que te pone en la cámara aquí. Hay que ser Anthony Hopkins y ser muy bueno para hacer eso y no parecer una cosa muy rara. O sea, quiero decir, un primer plano hacer... La reacción en mi público es esa. Entonces, no sé, un perrete. Desde luego pasaría mucho tiempo estudiando el guión, que es uno de los trucos que dicen, leerte muchas veces un guión, mucho, no parar de leértelo muchas veces, porque ahí es donde te vienen las ideas, los aromas y los sabores, y creo que Aníbal Lecter tiene aroma y sabor. Hay dos cosas que hizo él por indicación del director,
que no se le ocurrieron a él, pero que son muy interesantes. Una es la del olfato, que es muy, bueno, porque también estaba en el guión desde el principio, pero Jonathan Demme le dijo que no tenía que parpadear nunca. La pupila está permanentemente fija. Él también hablaba de las quietud, arañas y de la quietud y de las serpientes, y buscaba esa mirada fría que no se despista por nada, y efectivamente tiene todo el rato los ojos, los párpados muy abiertos, es verdad, pero cuando tiene que parpadear, parpadea. Y luego hablaremos del único momento en el que cierra los ojos con dolor, que es un momento mágico. Es que me he fijado mucho en los ojos pero de cerrar los Anthony ojos Hopkins. no es parpadear. No, por eso digo, que parpadea, y además hay un momento en el que hace el único gesto, creo que humano, el personaje, lo digo ya, porque luego hablaremos, es verdad que es clickbait, es cuando ella le está contando la historia de su vida, le cuenta lo de su padre, y hay un momento que le dice, y mi madre murió cuando yo tenía 3 años, y él es el único momento en que hace un gesto de, esta historia me está doliendo. O sea, estoy empatizando con la única persona con la que empatiza, porque yo creo, ahora discutimos, pero yo creo que sobre todo aquí nos están contando una historia de amor. Sí, de seducción, por lo menos de seducción. Historia de amor. Se estrenó el 14 de febrero, yo... Claro, pues ya está, pues es que... Bueno, y en Aníbal, en el segundo libro de Thomas Harris, aquello ya se desarrolla de una manera más clara. Pero aquí, si os fijáis, todos los tíos que rodean a Clarice son insoportables. Sí. Son gentuzas. Todos. Son polis. Claro. Pero... Sabremos de la Guardia Civil. ¿Y este aplauso contra las fuerzas del orden? Bueno, ya está. ¿Has visto cómo funciona el populismo? Not all police. Yo conozco a policías que son encantadores. Hay policía muy majo. Pero es verdad que en la peli hay algo, ese plano del ascensor, de ella Hombre, son subiendo polis al americanos, ascensor, eso es verdad. son como polis juzgándola. No me refiero a que tanto, sino que está en un mundo de testosterona, de polis del FBI. Pero no los sé si polis, el psicólogo, que es gentuza, poca broma, cuando va al funeral de toda la gente que le rodea, ya no solamente los policías, sino toda la gente que está ahí, es gentuza. Todos los tíos, excepto el jefe de policía, que es poli, pero igual ha llegado jefe porque era majo, y Aníbal la tratan como la mierda todo el rato, la están despreciando todo el rato. Incluso el jefe de policía hay un momento que le hace salir de la habitación, luego le da explicaciones de no, lo he hecho para no tal, pero el único que la trata como una persona, a pesar de que le dice las cosas tan bestias que le dice, es Aníbal Lecter. Entonces, hay un momento en el que, por lo menos yo entiendo que la tía diga, hostia, pues sí, se comerá persona, pero... Le dice... Pero tal y como está el mercado, pues... Le dice una igual frase... hay que ponerlo en la vía de Tinder. Soy majo, me como a personas, pero luego soy agradable. De hecho, le dice una cosa que yo, una de las últimas veces que vi la peli, al final de la peli, Lecter le dice una cosa preciosa a ella, que le dice, no voy a hacerle ninguna visita, el mundo es más interesante con usted dentro. Claro. Y yo esa frase, te prometo que en segundo de BUP o tercero de BUP se la escribí en una notita de estas de amor que te cambia, se la escribía a Paula Hernández, que era la chica que me gustaba, se la escribí. Digo, es que así como si se me hubiera ocurrido a mí, el mundo mola más, el mundo es más interesante contigo dentro. Hostia, luego Paula, pensando, digo, hostia, le puse una puta frase de Aníbal Lecter, ¿sabes? Era como... Y de ahí para abajo. Y bueno, podías... ¿Paula no respondió a eso? No. Claro, igual te faltó la primera parte, lo de no voy a visitarte, ¿sabes? Igual ahí Paula se habría quedado un poquito más tranquila, ¿sabes? Sí, no empecé bien. ¿Qué, Juan? Que te quedas así como... No, tengo muchas cosas que decir, pero... Pues adelante. Pero lo que ahora me está saliendo... Ahora lo que me está saliendo es hablar de que no es tan mala gente, Aníbal. Que no, claro. O sea, quiero decir... No, que es buen pavo. O sea, yo creo que a la gente, esta es mi opinión, al menos es lo que yo le he dicho a mis hijos que hagan. A la gente hay que juzgarla por tu relación con ellos. O sea, no por la relación que tienen ellos con los demás. Vale. No porque se los coman. Claro. Claro. Entonces, yo creo... El autor y no la obra, ¿sabes? No, es al revés. Bueno, no. O sea, sí, es un poco sí, pero no exactamente. Y me voy a explicar. Tus hijos están recibiendo una educación de verdad.
Yo lo hablé con Marco porque nosotros dialogamos de vez en cuando sobre la educación que reciben y tal, y yo le dije, yo no sé si con vosotros lo estoy haciendo muy bien o muy mal. Y me dijo ¿Quieres Marco... que resuelva? Pido vocal y resuelvo. Desde luego Marco me dijo, desde luego es una de las dos. Claro. Claro. Así que yo en ese sentido me quedo mucho más tranquilo. Pero bueno, hablemos un poco de antropología, porque yo sabes que me gusta ¿Verdad? ¿Que no? Sí, ¿por qué no? Porque, Dani, no hemos hablado de antropología, pero llevamos un buen rato. Sí. ¿Sabes que me prohibiste traer más filósofos al programa? Bueno, te lo prohibí, te aconsejé con amenazas fuertes de... ¿Te traes un antropólogo? He traído un antropólogo, Vale. he traído a un ensayista y otro que es sorpresa. Ay, ¿qué será? No sé, me emocionan todos. Me siento súper pequeño ahora. Un actor. Hablemos... Te acostumbras, Dani, de verdad. Sé que te va a salir el chiste, Venga. ¿vale? Pero Claude Lévi-Strauss, nada que ver. Lo estás pensando, pero no es, ¿no? Ajá. Hizo una investigación... Juan, ¿lo quieres soltar tú y te quedas tranquilo ya? ¡Que no es el de los vaqueros! Venga, vale. Pues ¿Vale? venga. Vamos para allá. Hizo una investigación en la que hablaba de dónde se encuentra la verdadera civilización. Y hacía una distinción entre lo crudo y lo cocido. Y decía que la realidad, lo que de verdad coloca a alguien en un lugar civilizado, es la capacidad de cocinar. Ajá. Y si lo piensas bien, Aníbal es el único de todos los que vemos en esta historia que es un ser civilizado. Porque es un tío que lee. Es un tío que conoce bien la música clásica. Es que es renacentista. Es un renacentista, efectivamente. Como Dante Alighieri. Sí, hombre, sí. Bueno, sería pre-renacentista, pero como Bruce Wayne. Yo no me voy a bajar. Creía que ibas a decir Bruce Willis. Bruce Wayne-ish. Y conoce bien la música, conoce bien el arte, conoce bien la psicología humana, tiene un montón de cualidades que lo hacen extraordinariamente interesante. Y no se come a la gente de cualquier forma, les honra con cierto respeto. Y aquí es donde entraría el ensayista que te traigo hoy, que es Montaigne. Vale, ahora vamos con el ensayista, pero es que lo que has propuesto es muy guay. Es verdad que la mente de Hannibal Lecter es un prodigio, ¿no? Si habéis leído la segunda novela, la de Hannibal, bueno, creo que es la tercera, porque la primera es El Dragón Rojo, creo, luego viene El Y luego Silencio de los salía Corderos. antes en algún lugar, pero no me acuerdo. Creo que es la cuarta vez que aparece en Hannibal. Pero bueno, sigue. El comienzo de la novela es fascinante porque el propio Hannibal Lecter explica cómo funciona su mente y explica que tiene su mente decorada, ordenada, organizada como un palacio. Y entonces lo que hace es que tiene una serie de habitaciones que son las habitaciones de arriba dedicadas al arte, y entonces hay una en la que está toda la pintura, en otra está toda la música, en otra... El piso de abajo está dedicado al buen gusto y a las vajillas prodigiosas y a los jarrones bellos y demás, y a medida que va bajando en esa casa, y lo cuenta él, y el principio, ya os digo, es absolutamente fascinante, pues vas llegando a los sótanos donde tiene aquellas cosas que no quiere recordar, ¿no? Entonces, efectivamente, hay algo más, aparte de lo físico de esa interpretación, hay algo en cómo está escrito el personaje que lo hace fascinante para cualquier persona, ¿no? Y ahora que habláis de esto, lo bien que lo entendió eso Hopkins a la hora de leerse el guión. Qué bien entendió eso, porque, por ejemplo, me estoy acordando que también habla de que el mono de convicto que lleva, cuando aparece por primera vez, realmente le queda ajustado. Y eso lo pidió él, lo pidió Anthony Hopkins, porque dijo, creo que este tipo diseñaría su propio traje, o sea, nunca dejaría que lo pusieran 2 tallas más de mono de convicto, y pidió a los de vestuario que le ajustaran mucho el mono, porque... 2 tallas más de convicto, me parece una frase preciosa. Eso le tenías que haber puesto a Paula Hernández. A Paula, que es... Claro, tengo 2 tallas más de convicto para ti, de convicto. Paula.
La talla que quieras. Cuando quieras nos encerramos. La verdad es que Paula. está mejor vendido. Claro, Pero está ocurre- llena la película de ese tipo de detalles, los dibujos que hace él, Bueno, y perdone. cuando le pregunta dice, es la única ventana que tengo para ver algo de belleza, porque me prohibieron las Sí. ventanas. ¿Qué pinta el Duomo de Venecia, si no recuerdo? El Duomo mal? de Venecia, sí. De memoria, lo, ¿no? Lo pinta también, ¿no? O sea que... Florencia, gracias. De Florencia, bueno, yo creo que él pintó el de Venecia, pero... Llevaba mucho tiempo encerrado. Y respecto a lo de cocinar que dice Juan, yo por mencionar simplemente a Aníbal, la segunda parte, la peli, todos recordamos, o yo por lo menos, que me pareció la peli, bueno, pero la sublimación de Aníbal Lecter, entendí del todo al personaje, cerré el círculo de Aníbal Lecter con la escena cocinando el cerebro de Ray Liotta, Sí, señor. con la tapa de sofriendo el cerebrito. Me pareció de una exquisitez, con perdón, ¿eh? Sí. Es como cuando cada vez que he visto esta película Silencio de los Corderos y dice la famosa frase de me comí su hígado con habas y un buen chianti. A mí me da hambre. La peli, lo digo de verdad, la peli es tan exquisita a la hora de meterse en tu cerebro, a través de la cámara, que ahora si queréis hablamos de eso, que a mí me sabe bien cuando dice esa frase. Sí, apetece. Apetece, es tan Apetece exquisito en sus merendar. formas y en ser un tío tan cultivado y tan renacentista en todo que te seduce. Y luego que el instinto es el instinto, y la ética y el instinto van siempre por caminos diferentes. Como decía, por ejemplo, el ensayista Montaigne. ¿Me la has colocado? Sí. Vale. ¿Qué decía? Hablaba de los aborígenes y del canibalismo, y hablaba de la moral, por ejemplo, de una tribu que va a la guerra y cuando termina la guerra, cuando termina la batalla, se come a sus enemigos. Y dice, esto es una manera de honrarlos desde su perspectiva, desde su punto de vista. Desde la moral de, creo que escribe esto en mediados del 16, desde ese punto de vista, evidentemente, desde el punto de vista europeo, judeocristiano, eurocentrista, por supuesto, el comerse a alguien a quien acabas de matar está feo. Hay que dejarlo en nevera por lo menos 2 por el anisakis. Pero, por otro lado, dice Montaigne, dice, ¿no es peor lo que hacemos nosotros de quemar vivos a los herejes? Y de quemar viva a la gente en la plaza, en la Inquisición, porque han confesado un pecado imperdonable o algo de ese tipo, de ese estilo. Con lo cual empieza a colocar en un lugar el hecho de que la muerte o el asesinato o el comerse a alguien, pues es relativo, porque ¿y si la persona a la que te estás comiendo y a la que acabas de matar era un gilipollas? Bueno, es que eso está muy implícito en todas las acciones de Aníbal Lecter. Él siempre cuenta de todas sus víctimas, cuenta algo terrible que ha hecho, ¿no? Lo habla precisamente de este al que se come con un Chianti y tal, habla de un hombre con una serie de aficiones no muy respetables o algo así, dice de él. Y si os fijáis, al final de la película, a por quién va es a por el psicólogo, es a por el jefe de psicología, El que ha doctor Chilton. maltratado a todos, no solamente a él, sino a todos los, incluso a la propia Clarice, ¿no? O sea que sí que hay una especie de ética que no sé yo si comparte, por ejemplo, y ahora saco el otro personaje, Buffalo Bill. Buffalo Bill es la maldad esencial, ¿no? Yo creo que por eso la maldad más animal, nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que por eso Aníbal Lecter lo tiene pillado, porque Aníbal, donde es capaz de llegar Buffalo Bill, ha llegado 100.000 veces antes, ¿no? Él no ha cometido ningún crimen tan... Pero sí, Juan. Sí, adelante. Adelante, Dani, pero por puedes favor. dejar a No, Dani, eso por favor. muy breve, que creo que Dani. Buffalo Bill, joder, que creo que si no existieran en esta película Clarice Starling y Aníbal Lecter, habría pasado la historia por tener un gran villano o un gran, llámalo X, llámalo mala gente, que es Buffalo Bill, que me parece que Ted Levine hace un papelón. Yo no sé si estuvo nominado al Oscar, porque esta película la nominaron a todo y ganó, de hecho, lo más grande, pero a mí este tío me parece que hace un personajazo, me parece un curro de actor increíble, y me parece que si no hubiera quedado eclipsado por lo que pasó al lado, por los otros dos personajes,
Me parece que además Buffalo Bill también tiene algo de tipo cuidadoso. Teje esa cosa de... Es un tipo como que también le veo cierta sensibilidad a Buffalo Bill. Evidentemente no es Aníbal Lecter, pero creo que está muy bien construido también. Está este muy personaje, bien, ¿no? claro. Adelante, Juan. ¿De qué queréis que hablemos? ¿De la Pero diferencia? Juan, si estabas levantando la mano. Ya, pero ahora... ¿Cómo que de qué queréis que hablemos? No, pero ahora te propongo cosas. Ah. ¿Quieres que hablemos de Es tomar un potro, es tomar un potro. Sí. esa urdimbre de la que estaba hablando ahora Dani? Sí. Y las diferencias entre los asesinos en serie organizados y desorganizados. Fluidez. Entonces, si era de lo que estaba hablando Dani, está guay que lo pilles por ahí. Recoge esto y... Poquito a poco irás aprendiendo a hacer estas cosas, Juan. Y luego tengo otra opción. Vale. Vamos con la A. Venga. La cuestión es que Aníbal es una persona que reacciona. Esto es curioso. Porque no es lo que en teoría debería irle mejor al personaje. Y me voy a explicar enseguida. Hay dos tipos en la vida real de asesinos en serie, que normalmente al primero se le pilla enseguida, que es el desorganizado, ¿no? Una persona que se cruza contigo por la calle, te mata y sale corriendo, ¿no? Porque le ha brotado eso. Y normalmente pues al 2 o 3, que es 3 es el mínimo para ser asesino en serie, porque ahí, o sea, tienes que pasarte como una serie de pantallas. Ah, claro, en serie serás ya a partir de determinado, claro. Claro, entonces normalmente... Claro, por si no eres la original y la secuela, por ejemplo, o la trilogía. Eso pero a es. partir de 4 o 5 ya sí, ¿no? Esto es, entonces, normalmente estos ni siquiera llegan a florecer del todo como asesinos en serie, porque al principio, como son gente impulsiva, probablemente con algún tipo de neurosis muy profunda, pues entonces lo que hacen es caer enseguida en manos de la policía porque son tarados. Entonces, pues enseguida les pillan, ¿no? O lo dejan. O sea, estará también el asesino en serie procrastinador, ¿no? Que igual empieza con un plan y tal, y a mitad dice, ¿sabes qué te digo? Que me pongo la Play. Pues mira, el asesino del Zodíaco, por ejemplo, era un procrastinador. Sí, ¿no? Sí, no le pillaron nunca porque... Se quedó en Tauro, ¿no? Creo. Perdón. Tenemos que traer un día Zodiac a este programa. Sí, hombre, hay que traerlo. Y estaremos un buen rato Ya que hablando. no venga, ¿Crees Juan. que Zodiac sería la misma peli si no existiera El silencio de los corderos? No, ni Seven. No, por No, supuesto, pero, claro. o sea, que también El silencio me gusta que la hayamos visto porque también todo lo que vino después, de hecho fue la primera peli que ganó el Oscar siendo de género y siendo, digamos, Sí, casi pero- de terror, y eso la hace muy importante también. Creo que enseñó a los espectadores a ver el cine, pues el papel de Aníbal Lecter, el guión se lo ofrecieron a Sean Connery, que le pareció repugnante, le ofendió leerse ese guión. Creo que luego se arrepentiría por lo que fuera de cuando vio la peli, pero creo que también enseñó a los espectadores a ver el cine de otra forma y más desprejuiciadamente, y acercó el cine de género al espectador, que a mí me flipa. O sea, yo convivo con el cine de género y lo necesito, y creo que te cuenta las cosas desde una perspectiva muy guay. Y también es la película que vimos nosotros cuando, como dices tú, cuando estábamos en segundo de BUP. Entonces, era la película que nos acercó a nosotros el cine de género. Yo creo que Sí. la cuestión es que desde el punto de vista del thriller y situándola históricamente, la novela de Thomas Harris, que por cierto tenía un título mucho peor, que era El silencio de los inocentes, de los corderos, muchísimo Mucho mejor. más evocadora. Creo que tenía algo muy poderoso, y era que estaba basada ya en la evolución del análisis de las ciencias del comportamiento, Sí, del claro. FBI, y en libros que ya empezaban a tratar desde una aproximación un poco científica la cuestión del asesino en serie, y por eso él puede crear esta especie de asesino en serie organizado, que está basado en otros tres. Está basado un poquito en Ed Gein por lo de las pieles humanas, está basado por supuesto en Ted Bundy con lo de la escayola y lo de que le ayuden, bueno, da igual. El caso es que Buffalo Bill es bastante mejor asesino que
Aníbal Lecter, si lo pensáis. Aníbal Lecter reacciona. Lo que pasa es que muy listo y tapa sus huellas después. Y de hecho, sabemos que es mucho mejor asesino Buffalo Bill que Aníbal Lecter, porque a uno le han pillado y al otro todavía no. Exacto. Empezando por ahí. Claro. Pero Entonces, ¿no te parece un gran villano? ¿No te parece que si si no no, existiera el otro... estoy diciendo que es mejor. Sí, sí. Lo que... También es verdad que creo que tienes razón en lo que tú dices, la película que ves a una determinada edad y tal te impacta y demás, por eso a mí por lo menos sí que me gusta mucho tirar para atrás, es bastante difícil no pensar en esta película y hablar de Psicosis, por ejemplo, o sea, todo tiene, o del coleccionista, efectivamente. Incluso si me apuráis, Harry el Sucio, que también tiene su asesino en serie, ¿os acordáis? Sí, pero es posterior. Por eso yo me iba más vale, para si atrás. tú te has ido más atrás. Me iba a Psicosis y demás, porque creo que por ahí es donde empieza de verdad el asesino en serie de manera habitual. Podemos ir hasta M's de Frisland si quieres, ¿no? Pero el cine de asesinos en serie y demás. Pero es verdad que lo que pasó con esta película fue algo muy impactante. O sea, el año siguiente hicieron Llamaradas, que era un intento de repetir esta misma idea, en este caso con un Donald Sutherland que hacía que era el loco que ayudaba a la policía, y de repente esa fórmula de el pervertido o el loco o el peligroso que está en la cárcel y ayuda a la policía a resolver un caso, yo creo que sí que se instauró con esta peli, ¿no? Buenísima, Llamaradas. Llamaradas, bueno. El coleccionista de amantes o de huesos. Coleccionista de huesos. Todas las películas locas de los 90 emulando el silencio. A partir de ahí sale un género, ¿no? Porque además con esta película pasó una cosa también curiosa, y es que la película se había estrenado casi un año antes de que se dieran los Oscars. Y normalmente, ya se sabe, no lo sabemos todos, que todas las películas que van a ser nominadas se estrenan muy pegaditas para que la gente de la Academia se acuerde y vote y salgan ganadores y demás. La película llevaba un año estrenada y era tan fuerte el impacto que aún así ganó a todas las de ese año, y es la película, y prácticamente se había estrenado días después de la anterior ceremonia de los Oscars. Sin embargo, la memoria perduró un año entero, de la gente aguantó un año entero, ¿no? De la gente de la Academia y acabó recibiendo todos los Oscars. Y por citar a Jonathan Demme, el director, que me parece que, sobre todo también la peli, lo que hizo ese tipo con la cámara y lo que hizo planteando las secuencias de la entrada, de todas las conversaciones que tienen os habréis fijado, ¿no? Pues que los actores y actrices te hablan a ti. O sea, menos Clarice Starling, que siempre está mirando. También es verdad que hay algo de Jodie Foster que me flipa, que es que tiene cierto estrabismo, que siempre minimísimo, que como Andy García o como que estas miradas a mí me parece, ojalá ser un poco estrábico. Joder, ojalá. Pero tú crees que ya, o sea, que dos deformidades ya... ¿Cómo? ¿Dos deformidades no sería mucho? O sea, ya tienes lo de pelirrojo. Pero tendría más trabajo, seguro. Probablemente. Estaba tardando muchísimo, ¿eh? Imagínate el plano mío oliendo, así para arriba. Si fuera estrábico, sería menos ridículo. Ay, ha llegado el momento de mi personaje sorpresa. Pues estaba la gente. Que era, por cierto, la opción B. Ajá. Era la opción B. Y mi personaje sorpresa es una polilla. Vale. Que se llama Aquerontia atropos. ¿Te suena? No la conozco. La primera vez que en la cultura popular aparece... Esto primero se llamó Sphinx atropos, si no recuerdo mal. Es de la primera taxonomía, es del siglo XVIII, es la polilla del cartel de la peli. ¿Vale? Se llama la polilla de la muerte. La polilla de... sí, la mariposa de la calavera, estas cosas. ¿Sabes quién fue la primera persona que la utilizó en la cultura popular? No. Pues la utilizó un señor llamado Edgar Allan Poe. Eso me quiere sonar. En una revista que se llamaba Arthur Ladies Magazine. Ah, sí, hombre. El Ladies. El Arthur Ladies. Arthur's... No. Mi lectura de referencia. Arthur's Ladies. Entonces no es la mía. Las damas de Arturo. Las damas de Arturo, sí. Hizo un musical que se llamaba así. La primera vez que la nombra, y desde entonces aparece de manera recurrente, porque es verdad que es muy hermosa y que tiene una capacidad de cautivarnos la mente de una manera, yo creo que casi sobrenatural, ¿no? El hecho de que
Es verdad que es una pareidolia y es verdad que esa calavera solo la vemos nosotros, no la ve el resto de los depredadores naturales de la polilla. Pero hay una cosa que quiero que sepáis, y es que esta polilla tiene 3 especies, y cada una de esas especies está nombrada a raíz de una de las moiras. Las moiras, ¿sabéis quiénes son? No, Juan. No masticas el silencio. ¿Te acuerdas de Hércules? No voy a citar del Rey Lear, pero Hércules. Las tres, eran 3. La que tiene el ojo en la mano, que se pone así con el ojo. Sí. Me muero de risa yo con esa. Se lo van pasando, se lo pone una. No te voy a citar el Rey Lear, pero sí Hércules y las 3 brujas. Sí. Vale. Pues hay una, que es Atropos, que corta el hilo de la vida. Es verdad. ¿Vale? Que es Sale la que luego no puede cortarlo porque estaba mellado como tu sacacorchos. Dice, estas tijeras están mal, porque Hércules acaba de hacer. El caso es que las 3 polillas representan 3 maneras, las tres moiras representan estas 3 adivinas, lo podríamos decir de alguna forma, que de alguna forma controlan el destino de los hombres. Igual que las 3 polillas, de las 3 especies de esta misma polilla. ¿Y qué tenemos en esta película? Nosotros tenemos a la Moira que ve el pasado, a la Moira que ve el futuro y a la Moira que corta el hilo de la vida. Tenemos a 3 polillas también. 3 personajes que van a evolucionar en esta película, que van a salir de su capullo y de su caparazón transformados en otra cosa. Por supuesto, Clarice Starling con su graduación, el deseo corrupto y maligno de Bill de salir adelante y transformarse en otra cosa en esa escena terribilísima, sí, lo vemos muy claramente. Lo que vemos es una historia de un hombre que se quiere convertir en polilla para salir siendo una mariposa, ¿no? ¿Y quién es la última polilla? Aníbal, que se... De hecho, que termina además saliendo prácticamente, no solo sale de la jaula, sino que además lo hace mostrando a ese guardia al que ha convertido también en una polilla metafórica, abierta, ángel polilla, lo que lo quieras llamar. Él sale unas alas y él echa a volar. Y en realidad esta es la historia. ¿Es una historia de amor? Sí. ¿Es una historia de descubrimiento personal? Sí. Pero también es una historia de salir de tu caparazón de 3 maneras distintas, cada una un poquito diferente, pero ninguna de ellas del todo... Digamos, a ver, las hay mejores que otras, ¿vale? O sea, está claro que lo de negociar con el asesino es un poquito mejor que matar gente o que comérsela. Pero ninguno de los 3 sale impune de la historia, porque hace falta pagar un precio para emerger y convertirte en quien te tienes que convertir. ¿A qué no habías visto eso? ¿Batman? Lo de las moiras se nos había escapado. Lo de las moiras, fíjate que me lo había apuntado y luego se me ha ido. Me lo he apuntado aquí en la mano, digo, moiras. Y luego pensaba que era un postre. No... Moira de fresa. Claro, digo... Y lo de la calavera de la polilla del cartel, ¿te lo sabes? Que no es la misma calavera que tiene el ejemplar del que nos ha hablado Juan, cuyo nombre no podré reproducir nunca, pero es... Aquerontia atropos. Es Involupta Mors, que es una foto que hizo Salvador Dalí. O sea, la calavera que está en la polilla es la famosa... Que son como unas señoras son los cuerpos femeninos, es la calavera que sale... De hecho, Buñuel hizo algo parecido al póster, que es lo que luego ellos intentan replicar. Es uno de los caminos que lleva nuestra querida polilla en la cultura popular, y ha llegado finalmente hasta nosotros con esta película, y el problema es que, claro, ya no se puede usar más, porque después de esto, pues... No, ya está, iba a decir, se lo comió, claro. Así que, perdón, claro. Ahí estaba votando también, pero me votaba solo a mí. Vamos a avanzar, no en la historia. Tú has hablado antes de la dirección de Jonathan Demme. Y es verdad que hay mucho ahí también. Jonathan Demme, ¿no? Se dice Demme igual. Yo creo que es Demme, ¿no? En estos programas que hacemos, que son todos el mismo, siempre dudamos sobre cómo se pronuncian las cosas. Así que podemos... Elige uno que te guste. Yo siempre he dicho Jonathan Demme, pero he oído que Juan decía Demme, pues Demme. Yo he dicho Demme. Bueno, pues Demme. Pero lo he dicho... Pero hay mucho en la dirección... Sin tener ni idea. Hay mucho en la dirección de esta película que tiene que ver con eso, ¿no? La manera en la que mueve la cámara, la manera... Hay una escena, si la recordaréis, cuando están ya en Baltimore, Aníbal está dentro de una jaula, y entonces lo que vemos es a Clarice, a Jodie Foster,
que está hablando con él y la cámara lo que hace es un paneo porque Sí, sí. ella se va moviendo y lo que te parece o la impresión que te da es que la que está en la jaula es ella. Ella parece como una pantera moviéndose de un lado a otro de la jaula mientras el otro evidentemente permanece estático y parece mucho más libre que ella, ¿no? Por lo que creo que has dicho tú, ¿no? Porque ella lo que necesita es una liberación. Ella tiene que matar todos esos fantasmas que tiene ahí en la mente desde que mataron a sus padres a la salida del cine. La película como... La película como tal no lo cuenta, pero podías haber dicho que era Spider-Man y te hubieras quedado es igual. que no es igual. Batman. Adelante, Juan. La película esta no lo cuenta, pero sí es verdad que luego el desarrollo posterior del personaje hacia donde nos lo llevó Thomas Harris, que luego acabaría convirtiendo en película Ridley Scott, Sí. quiero recordar, Sí. con Desigual Fortuna. A mí me gusta mucho, pero entiendo que es muy personal. A mí me encanta esa película. A mí me gustan mucho muchas cosas de esa película. Lo que pasa es que, claro, está esta otra. Pero a lo que lleva al personaje, a los dos personajes, es a que él la libere de alguna forma de sus prejuicios y de en su, entre comillas, humanidad. Yo creo que emerge del todo Clarice Starling al final de Aníbal, ¿no? Yo no me he leído el libro, Juan, pero creo que, evidentemente, lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre va a ser mejor el libro que la peli. Y en este caso lo pondría en duda, porque creo que tú, cuando adaptas un libro... Esta película es mejor que el libro. Lo difícil... Pues mira, me gusta saberlo, porque creo que lo jodido de adaptar un libro es que el libro siempre va a hacer literatura, mejor o peor, pero hay literatura ahí, hay descripción. Y hacer literatura con una cámara, pues es una cosa muy difícil. Y creo que Jonathan Demme en esta peli toma decisiones muy arriesgadas y muy valiosas y muy originales. Todos los personajes que hablan con Clarice Starling lo hacen mirando a cámara. A cámara, que eso es a cámara durante 1 minuto, 2 o 3 o 5. Que eso es un riesgo, como por eso ves que las pupilas de Lecter no se mueven, porque te están mirando a ti todo el rato. Tú estás en la cabeza de Clarice Starling todo el rato. Y por eso sales de la película, como supongo que la salió la gente en el 91 del cine, diciendo, ¿qué me ha pasado? ¿Qué Inception me han hecho en la cabeza? ¿Y dónde me ha llevado esta peli para que todos los personajes me hayan interpelado a mí? Ese primer plano, o sea, el plano en el que está hablando con Scott Glenn, con su jefe del FBI, y de repente por corte pasa al jefe de la prisión, al psicólogo, el doctor Milton, Chitton, como sea, el tío, como ese careto, además, porque el casting, es lo que decía antes, que es que hasta el casting de los actores secundarios y actrices es perfecto. Esos nerds, o sea, los nerds que juegan, que son como un previously de Big Bang Theory, ahí los de la... O sea, cuando el tío le está tirando los trastos, ese careto... Eso ya no es, o sea, eso ya sublima el estrabismo, sí, va más para allá. Claro, sí, va más lejos ya. Que le está tirando los trastos a Jodie Foster, es tan inquietante, es tan... que tú en la butaca como que te retuerces un poco y dices, pero esto, nada se ha dejado al azar. Y todo. Que el tío te ponga la cámara ahí, y claro, si es Anthony Hopkins con esa cara, haciendo ese personaje y construido desde esa forma y esa quietud suya, todo es perfecto, todo es hipnótico. Me recuerda mucho porque creo que tenía que haber dicho la misma frase que dijo un amigo nuestro. Nosotros tenemos un amigo muy famoso, no voy a decir el nombre, que no es Rodrigo, y se murió el padre de su pareja. Y entonces Estoy como vosotros, ¿vale? Fuimos Arturo y yo en una tarde de lluvia horrible, pero horrible, o sea, abrir el grifo de la ducha, hicimos... Yo creo que se ha entendido, que llovía mucho. Pero quiero que imaginéis, o sea... Truenos... ¿Ves los escritores como meten es literatura? Que no hay cámara para hacer literatura. Meten literatura en todo. Truenos, relámpagos, una lluvia torrencial... Llovía mucho. Y llegamos al tanatorio y entonces pasamos, obviamente, para saludar a nuestro amigo y a su pareja, a los que queremos mucho y tal. Y... Con punto de sentimiento, porque estábamos empapados, ¿te acuerdas de lo que llovía? Y entonces... Mientras estábamos allí, apareció una persona que pasó por delante y dijo, anda, mira, el de la tele. Y se acercó y dijo, oye, perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo? Sí, en el tanatorio de su suegra. Y se enfadó la señora, ¿eh? No le pareció bien. Dice, hombre,
Me parece un sitio muy bonito. Pero lo que le dijo nuestro amigo... Y nuestro amigo le dijo, ¿quiere el muerto de fondo para el selfie? Claro. Pero nuestro No sé amigo... dónde vas con esta historia, pero está bien. Nuestro amigo le dijo lo mismo que le tenía que haber dicho Clarisse. Ah. Porque a ti te tiran los trastos en un manicomio lleno de psicópatas cuando estás a punto de bajar a entrevistar a un señor que se come gente y te están tirando los trastos y lo que dijo nuestro amigo, ¿no se da usted cuenta de que no es el sitio? Esto era todo este camino. Has tomado... Todo este camino era... No, ha cogido por urbanizaciones, está claro. O sea, bueno, estábamos hablando de la dirección, ¿no? Que, sí, si quieres nos quedamos tú y yo luego un rato. Sí, y hacemos el resto del programa. Digo, en cuanto a la dirección, ¿no? La diferencia de plano, ya es donde ves un director, ¿no? Me imagino que tú... Claramente. Pero aparte... un actor siempre está muy dependiente del director, porque el director le puede hundir una gran interpretación o se la puede ensalzar. Quiero decir, tú decías lo de Anthony Hopkins oliendo, eso desde un plano determinado, con un montaje determinado, efectivamente eres de repente una mofeta y no eres nada de pánico, ¿no? Jonathan Demme le ofreció a Anthony Hopkins que eligiera cómo presentar el personaje. ¿Cómo quieres aparecer la primera vez que se te ve? Que es en ese camino que recorre ella por el pasillo de la prisión hasta llegar a la celda de Anthony Hopkins con todos esos tarados, hasta llegar a la celda de Aníbal. Le ofreció, ¿qué quieres estar haciendo cuando aparezcas en pantalla, ¿no? Cuando ese paneo de la cámara, ese recorrido te recoja a ti? ¿Quieres estar leyendo? ¿Quieres estar tumbado en el catre? ¿Quieres estar de espaldas lavándote las manos? ¿Qué quieres estar haciendo? Él dijo que parado, de pie, mirándola a ella. Y le preguntó, ¿por qué? Qué aburrido. Y dice, no, porque así puedo oler cómo llega ella hasta mí. Y la contestación de Jonathan fue, estás bastante enfermo, Anthony, estás fatal. Pero claro, joder, qué bien, ¿no? Os dais cuenta de cómo cada uno es una polilla, ¿no? O sea, aparte de... Sí, yo iba ahí, era lo siguiente, terminaba así. Hay una Moira que es Hay una Moira que es capaz de ver el futuro. Anthony Hopkins está sonriendo cuando ella entra, porque de alguna forma la ha visto venir. Sí, la ha percibido, está claro. Y también sabe lo que va a pasar con nuestro querido Buffalo Bill. Y ella, sin embargo, es la que está todo el rato mirando hacia atrás, hacia su propio pasado, hacia el pasado de Buffalo Bill. Os digo que son 3 polillas. Hay un encadenado de planos, ¿no? Porque quiero salir de las polillas ya. Hay un encadenado de planos y es muy guay ver lo que hace este tío, ¿no? En cómo va filmando a los dos. Al principio, Clarisse tiene planos mucho más abiertos, casi un plano americano, mientras Aníbal prácticamente desde el principio tiene un primer plano de su cara, están sus ojos. Ya hay un momento, a medida que va avanzando la película y va avanzando su relación, hay un momento en el que la cámara se va acercando cada vez más a la cara de Clarisse, pero en ese momento todavía él hace un giro más y coloca la cámara aquí como encima de Aníbal Lecter para que él mire hacia arriba y hace un picado y todavía es más próximo hasta que, ya es donde yo creo que está hablando sobre todo de esto, por primera vez en un momento determinado, y luego hablaré porque esa es mi escena favorita, los coloca en el mismo plano por medio de un cristal. De un espejo, un reflejo. Exacto. Y es la primera vez que los coloca en el mismo plano, a la misma altura de plano, exactamente igual. Y es porque hemos descubierto un momentito antes, y esta es mi escena favorita y por eso la voy a contar, que son la misma persona en muchas cosas. Probablemente Clarisse no se comería a nadie, pero son la misma persona. Otro superhéroe. Los dos son Sherlock Holmes. Solo que uno ha tirado para Moriarty y el otro para Sherlock Holmes. Hay 2 escenas en las que eso se demuestra. Primero es cuando Aníbal Lecter está analizando todo lo de ella
y le está describiendo todo a partir del olor, de la ropa, le cuenta toda la historia y te ibas a los asientos traseros con los chicos, pero tú lo único que querías tal, y esa ropa que llevas pretende decir, y ese peinado y ese tal, y de repente le está haciendo una descripción pura de Sherlock Holmes. La disección que hace Sherlock. Exacto. ¿No? Sí. Y luego vemos otra escena en la que ella está mirando el cadáver de Buffalo Bill y está describiendo, con todo lo que ve, está describiendo la vida de la chica perfectamente, de la misma manera, como lo haría Sherlock Holmes. Estas heridas indican que ha sido de esta forma, que la tuvo tanto tiempo, la dejó engordar para luego adelgazarla porque necesitaba la piel de una manera tal, y de repente, en ese momento te das cuenta de que efectivamente los dos son el mismo personaje, tienen los dos esa capacidad de mirar al mundo desde fuera, de mirar a la gente y analizarla. Una lo utiliza para el bien y el otro lo utiliza para el mal, pero son los dos Sherlock Holmes. Lecter le habla de eso, de lo importante es que mires qué es lo que estás mirando. Te tienes que fijar cuando le habla de cuál es la motivación del asesino de Buffalo Bill. Dice, sí, no es la envidia, no es la codicia, es lo que tú miras. Tienes que mirar en tu día a día. Exacto. Qué es lo que estás mirando. Y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Tu escena favorita, Juan, de la peli? La llegada antes del primer encuentro, cómo está rodado, es ese pasillo eterno, es gigantesco. Tú no sabes qué te vas a encontrar, pero estás muerto de miedo. Yo me acuerdo de sentir miedo, muchísimo miedo, cuando vi esta película. ¿Qué año es? ¿91? 91, sí. Y yo soy del 77. ¿Alguien que sabe sacarme la cuenta? 14. Luego te lo ponen en comentarios, te lo ponen luego, 14. ¿Vale? Yo estaba en primero de BUP. Fíjate, macho, claro, soy mucho más joven que tú. Sigue. Yo pasé mucho miedo era cuando ya iba al cine yo solo y sin tus padres. Iba al cine yo solo muchas veces iba literalmente yo solo y recuerdo que pasé mucho miedo ese día. O sea, recuerdo que hoy esta película la veo con la distancia que me dan los años, haberme dedicado a esto mismo de matar gente, pero sin embargo, cada vez que llego a ese momento me encojo un poquito. Dani, en el asiento. Yo decía antes que es como cierta música. Cada vez que veo esta peli descubro cosas nuevas. Mi escena, no sé, son tantas esto que acaba de decir Juan. Claro, por supuesto mencionar la escena de las gafas de visión nocturna, lo novedoso que supuso eso también. Pero bueno, creo que pensando en mi escena favorita, ya que hemos estado hablando de, pues, soy actor y hablando de un poco de las cosas de Hopkins y de los consejos y de las anécdotas que contaba, me gusta siempre la escena final. Esa grúa que recoge a Lecter cuando está ahí en las Bahamas o donde esté, que lo recoge, y ya empiezan los títulos de crédito, porque os puedo asegurar que lo más difícil para un actor frente a una cámara no es llorar, no es una escena de sexo, no es una pelea coreografiada. Lo más difícil para un actor es caminar, andar. Y sobre todo cuando te están pasando letras por detrás. Sí, sobre todo, claro, porque te tapan. Pero te prometo que es muy jodido que te pongan una cámara y andar con naturalidad. Y me fijo mucho en cómo andan los actores. Hay actores que me gusta mucho simplemente su forma de caminar. Y es muy jodido. Esto además se lo leí en una entrevista, no sé si fue a Fernando Tejero o a quien, que decía lo mismo, que es muy incómodo caminar una distancia media delante de una cámara. ¿Y cómo anda ese señor? ¿Cómo cuelga el teléfono? Y cómo, si os fijáis, cómo camina con esos aires de ser Anthony Hopkins y de tipo cultivado renacentista que acaba, la polilla que acaba de recuperar la Moira que acaba de recuperar su libertad. Eso es una cosa, el caminar. Simplemente disfruto, me deleito ya como resumen de la peli, de la lección de cine que me han puesto delante de mis narices viendo a esa persona caminar. Pues es que esto está acabado. Pues acábalo. Hasta aquí. Cine, por favor.